Buenas noches, apreciados hermanos, apreciados amigos de corazón que nos ven por medio de este medio. Queremos saludarlos desde aquí de Nicaragua, en el nombre del Señor. Estamos en tiempos difíciles, pero aprovechando bien el tiempo, eso sí, edificando a los hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Israel Ramos y vivimos en Nicaragua hace 20 años. Estamos cumpliendo en este año 20 años de haber llegado acá. Y mi esposa Flor y mi hija Floricel es mi familia que tenemos, aparte de mis hermanos en Cristo. Sé que hay muchos buenos amigos que están mirando y escuchando este mensaje, y yo tengo muy buenos amigos en Honduras, buenos amigos en El Salvador, buenos amigos allí en Estados Unidos, a los cuales apreciamos mucho, y también amigos allá en España. Lo bueno de este medio es que muchos pueden verme, pero lo malo es que yo no puedo verlos a ustedes. Pero el Señor nos está viendo a todos. Entonces vamos a pensar en esta noche en la iglesia refugiada, la iglesia encuartelada, la iglesia en un sentido parada. Hemos escuchado excelentes mensajes en estos últimos días. Yo he estado dando seguimiento a los mensajes. Apreciamos tanto y hemos sido consolados, hemos sido animados con estos mensajes que siervos del Señor han estado dando a los amados hermanos, en su mayoría allí en Honduras. Pero en esta noche mi enfoque es pensar en cuál es el propósito que Dios quiere lograr con la iglesia en esta circunstancia en que estamos. ¿Cuál es el propósito del Señor al permitir que la iglesia esté en estas condiciones? Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que el fin está cerca. El fin de nuestra estadía aquí en esta tierra. Pero leyendo la Escritura nos damos cuenta que entre más cerca estamos del fin, más vamos a sentir lo que sigue después que la iglesia haya sido arrebatada. Por ejemplo, Noé creo que sintió las gotas del diluvio, del juicio que venía para el mundo antes de entrar en el arca. Es probable que sintió las gotas. Probablemente Lot, cuando Dios lo rescató de Sodoma, pudo sentir el calor del fuego y azufre que estaba cayendo como un juicio de Dios. Bueno, sin duda nosotros nos estamos acercando a un tiempo de gran tribulación, a un tiempo donde los juicios de Dios van a ser derramados sobre este mundo, sobre los impíos, sobre los pecadores. Y sin duda nosotros también, hermanos, ya estamos sintiendo, ya estamos avisorando los principios de dolores. Y por eso he pensado en esta noche, ¿cuál es el propósito de Dios para que estemos así? No podemos congregarnos físicamente, presencialmente. Lo estamos haciendo así y ha sido muy excelente, muy bueno. Pero ¿cuál es el propósito del Señor que quiere lograr en su iglesia? Nosotros estamos viendo hoy en día diferentes cuadros en el mundo, mirando sufrimiento, escuchando el lamento del mundo, pero la iglesia está ahí encerrada. Pienso que uno de los propósitos del Señor es para que miremos hacia afuera. Ahora que estamos quietos,
Ahora que no podemos estar predicando en el Campo Blanco, ahora que no podemos estar predicando en las calles compartiendo el evangelio, ahora que no podemos estar dando un discipulado, dando un estudio, ahora que no podemos salir prácticamente para pastorear a los hermanos, el Señor nos tiene y sin duda quiere que miremos hacia afuera. ¿Y qué es lo que estamos viendo hacia afuera? Es lo que no hemos estado viendo en todo este tiempo. Hay una gran parte de la iglesia que está adormecida. Hay una gran parte de la iglesia que está conforme con ir al cielo y disfrutar de las mansiones celestiales, pero no ha estado haciendo su trabajo. Creo que uno de los propósitos es que miremos hacia afuera. Pero también creo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros miremos y entendamos las prioridades de la iglesia, las prioridades de los creyentes. Hoy en día podemos darnos cuenta, hermanos, que las riquezas no nos sirven de mucho. Hoy en día podemos darnos cuenta, esos grandes predicadores que hablan de las sanidades, que hablan de la prosperidad y todas esas cosas las vemos ahora en declive. Hermanos, el Señor quiere que miremos y entendamos que aquí en esta tierra todas esas cosas están perdiendo el valor. Todas esas cosas por las cuales la iglesia, los hermanos, muchos cristianos han dedicado su vida y no han dedicado su vida para el Señor, sino para esas cosas de este mundo, están perdiendo el valor. Pero el punto en el que quiero que esta noche meditemos, ¿qué quiere el Señor que miremos también? Que nos miremos hacia adentro. Que nos miremos la condición espiritual en que nosotros, los creyentes, estamos viviendo. ¿Para qué quiere el Señor, sin duda, que miremos hacia adentro, hermanos? Para que miremos nuestro estado espiritual. Para que nos demos cuenta que hay una gran parte de la iglesia que está viviendo en pecados ocultos, que está viviendo en situaciones vergonzosas, que están dando mal testimonio. Y el Señor viene pronto y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Él está queriendo que nosotros busquemos la santidad personal. No sé si usted ha tenido tiempo en estos días para autoexaminarse como creyente. ¿Qué diría el Señor? ¿Cuál es el concepto que Él tiene ahora mismo de usted como creyente? Dios quiere que miremos hacia adentro. Mire, las iglesias en Apocalipsis, ya vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Pero las iglesias, las 7 iglesias en Apocalipsis, es una secuencia de cómo va avanzando el tiempo y cada, digamos, generación es un comportamiento de la iglesia. En el principio la iglesia llena de amor, lleno de fervor. Pero cuando llegamos a esa última iglesia de Laodicea, es una representación del actual tiempo en que nosotros estamos viviendo. Nosotros predicamos en ese versículo y es aceptable. Predicamos para los amigos, para los incrédulos. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero este versículo, su aplicación personal es para una iglesia que ha sacado al Señor del centro de sus vidas. Y el Señor describe, si usted lee esos versículos, el Señor describe la condición espiritual de esta iglesia. Y es muy triste. Y una de las frases que he estado pensando de esta iglesia, que el Señor le dice: te vomitaré de mi boca. Porque no eres tibio, porque no eres frío ni caliente, eres tibio. Una iglesia. Y mire, ¿cómo se presenta el Señor a la iglesia en la Odisea?
el testigo fiel y verdadero. Es un contraste a los creyentes en la Odisea. El Señor se presenta así porque Él les va a demostrar a ellos que ellos no son fieles y muchos de ellos no eran verdaderos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para que podamos entender un poco esto de ser frío, de ser tibio, de ser caliente. Un ejemplo de alguien que era frío era el ladrón en la cruz. Él fue frío hacia Jesús, pero él vio claramente su necesidad y él se convirtió a Cristo. No tuvo todo el tiempo como para servirle al Señor, pero se convirtió al Señor. El apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, era caliente. Era caliente en su ministerio hacia Jesús. Él disfrutaba una relación íntima con el Señor. Y esa es la calidad del siervo, del Hijo de Dios, del creyente, que tiene una relación íntima, que disfruta de ese amor del Señor. Pero un ejemplo de alguien que fue tibio en el Nuevo Testamento, Judas. Judas era alguien tibio, estaba siguiendo a Jesús. Él experimentó la grandeza, el poder, el amor, la misericordia. Él vio, él escuchó todo lo que el Señor hizo enfrente de él. Pero mire, Judas estuvo siguiendo constantemente al Señor, pero no dio su corazón a Jesús por entero. Lo traicionó, lo vendió y ya todos conocemos cuál fue el final. Entonces, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Le está diciendo a esta iglesia en la Odisea que no era ni fría ni caliente, sino que era tibia. ¿Cómo es que el Señor va a vomitar de la boca a estas iglesias? Bueno, porque las iglesias están en la boca del Señor, porque la iglesia esparce su palabra. Pero también porque la iglesia está en la boca del Señor, porque el Señor ora constantemente, intercede constantemente por la iglesia. Pero mirando una condición así, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No quiero que perdamos de vista uno de los propósitos del Señor en estos tiempos, que miremos hacia adentro. En esta noche yo quiero animar a muchos que le han dado la espalda al Señor. Quiero animar a muchos amigos míos, compañeros que se han ido y han abandonado al Señor. Hay amigos míos que dejaron sus esposas, dejaron a sus hijos, se han ido en pos de los placeres de este mundo y pareciera que no conocieron al Señor y pareciera que se están dando tanto tiempo y no quieren regresar al Señor. A personas como estas y creo que todos nosotros, mirándonos hacia adentro, nos vamos a encontrar faltos. Cada uno de nosotros sabe y conoce la condición espiritual delante del Señor. A Él no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar a las personas. Nosotros podemos fingir una sonrisa. Nosotros podemos fingir un mensaje. Pero hay un ojo escudriñador que conoce los corazones. Él conoce nuestras vidas y jamás podemos engañar al Señor. ¿Qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer mientras examinamos nuestras vidas? Mientras somos pasados por la palabra del Señor. Mientras el Señor nos va mostrando esas áreas en nuestra vida que no están bien. Porque, hermanos, fallarle al Señor no solamente es hacer lo malo. Fallarle al Señor es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, probablemente nosotros hemos estado desperdiciando el tiempo. Probablemente nosotros hemos tenido otras prioridades que no han sido las prioridades del Señor. Y en esta noche quiero animarles a leer la Escritura en el segundo libro de Crónicas. Es un versículo bastante conocido, pero me gustaría meditar en él en esta noche, enfocándonos en esos pensamientos que hemos estado mencionando. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 11 en adelante. Segunda Crónicas 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para ti este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En estos versículos vamos a estar pensando, vamos a estar meditando en esta noche. Bueno, los versículos que hemos leído, sin duda que es un pacto que Dios hizo con el joven rey Salomón. Y esto lo hizo al inicio de su reinado. Y Dios desde los cielos, mirando este hermoso templo que Salomón había construido para él, pero Dios también mirando hacia el futuro, el comportamiento que el pueblo iba a tener. Y aquí nosotros podemos con solo esto pensar en algo. A Dios no podemos impresionarlos. Mire, Dios ha sido tan bueno con nosotros aquí en Estelí, Nicaragua. Hemos, con la ayuda de Dios, construido un edificio muy bonito. Ahora está vacío, porque los hermanos están en sus casas. Pero es un lugar muy agradable y puedo decir muy costoso. Y varias iglesias también han hecho inversiones enormes en los templos, en las casas de oración. Pero a Dios no lo impresionamos tanto con estas cosas. ¿Qué es lo que puede impresionar al Señor? El comportamiento de un pueblo. Mira, el Señor no es que estaba pasando. Él acepta este templo hermoso y dice el Señor que Él se propuso hacer la casa de Jehová, que esta casa fuese para sacrificio para Él. Pero el Señor está mirando hacia adelante. Y Él dice: si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Salomón, ¿qué pasaría si pasaran estas cosas?
Y es lo que vamos a ver que el Señor le muestra aquí. Porque lo que encontramos aquí son algunos principios que están denotando obediencia al Señor. Al final, hermanos, del capítulo 14 nos encontramos con 3 grandes bendiciones que Dios va a dar al pueblo si tiene este comportamiento. Pero Él está hablando entonces de algunos principios que Dios está diciéndole a Salomón que el pueblo debe de tener. Si el pueblo quiere ser escuchado, si el pueblo quiere ser perdonado, si el pueblo quiere ser sanado, entonces Dios dice, tienen que hacer esto, esto y esto. Primeramente dice el versículo 14, si se humillare mi pueblo. Dios comienza con la humillación. Después dice, si oraren. Y luego dice, si buscaren mi rostro. Y al final dice, si se convirtieren de sus malos caminos. Pensemos en humillarse. ¿Qué significa humillarse? Sencillamente significa, hermanos, reconocer nuestros pecados. Reconocer nuestro pecado. Humillarnos, doblar nuestra cabeza, doblar nuestro corazón, doblar nuestras rodillas. Algunos lo hacían postrados, tirados en el piso, clamando, humillándose delante de Dios. Estoy predicando esto porque dije que mi enfoque es en este pensamiento. Dios quiere lograr un propósito de santidad, de purificación en su iglesia. Y sin duda que el Señor quiere comenzar con este punto. Y pensando también en muchos que aunque ahora estén encerrados en 4 paredes con los creyentes, pero un día dijeron conocer al Señor, pero están andando lejos del Señor. Y Dios quiere comenzar por ese punto, por la humillación. Hermanos, quien se humilla tiene la capacidad de reconocer su pecado. Una de las palabras más difíciles para que salgan de nuestra boca es me equivoqué. Es reconocer que hemos pecado. Y otra de las palabras más difíciles es perdóname. Reconozco que cometí un error. Entonces, la humillación comienza por ahí, reconociendo mi pecado. Mire, aquel que no quiere humillarse delante del Señor jamás reconocerá sus faltas. Es ese tipo de personas que siempre está buscando el problema en los demás, que está mirando el mal en los demás. Es ese tipo de personas que él piensa que está bien. Bien, algunos ejemplos de personas que tuvieron que humillarse. El rey David. El rey David tuvo que reconocer su doble pecado, adulterio y homicidio y una línea más de pecados. Y cuando el rey David se humilló, este siervo de Dios pidió perdón al Señor, él recibió justificación, él recibió bendición, él recibió restauración. No sé cuántos pecados ocultos hay en la vida de muchos creyentes. No sé por cuántas luchas estás pasando. Dios conoce todo eso. Dios conoce toda esa situación. Pero mira, Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Y cuando hagamos eso nos vamos a dar cuenta de la liberación que vamos a obtener cuando nos humillamos. Humillarnos entonces es reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra falta, reconocer que he pecado contra Dios, como el hijo pródigo. Él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Volviendo en sí.
He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, iré a mi Padre. Y esa es la actitud que Dios quiere para muchos en esta noche. Que vuelvas al Señor, que te humilles, que reconozca, no importa cuán lejos hayas corrido, no importa cuán profundo hayas caído, pero si clamas a Dios, el Señor va a perdonarte, el Señor va a restaurarte, va a sanarte. Pero también humillarse significa reconocer la santidad de Dios, reconocer que Dios es santo y que yo soy pecador. Hermanos, se ha perdido en muchos el temor hacia el Señor. Hemos perdido de vista que Dios es santo, santo, santo. Nosotros somos pecadores, arrepentidos, y estaremos en el cielo. Pero debemos reconocer que Dios es santo. Creo que Dios también en estos tiempos quiere abatir el orgullo, quiere abatir la altivez. Mire, hay un versículo en Segunda de Crónicas, es el versículo en que estamos. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sencillamente nos damos cuenta con solo leer el versículo que Dios no está diciendo si se humilla el mundo, si se humillan los ancianos de la iglesia, si se humillan los diáconos. No, Dios está diciendo si se humillare mi pueblo. ¿Y quién es ese pueblo? Es la iglesia del Señor. En aquel tiempo era el pueblo de Israel. Pero en este tiempo el pueblo de Dios es la iglesia. Dios no está pidiendo que los pecadores, en un sentido, se humillen. Dios quiere que ellos se arrepientan y se conviertan al Señor. Pero aquí está diciendo, si se humillare mi pueblo, porque ese es el problema. Hay muchos que piensan que la santidad solo la debe de tener el anciano, el obrero, el misionero, el predicador. Pero es el pueblo, es la iglesia, es el miembro, el cuerpo de Cristo, todo en sí. Hay que humillarse, hay que reconocer la santidad de Dios. Nosotros como pueblo, nosotros como iglesia, debemos reconocer nuestros fracasos. Debemos nosotros expresarle a Dios nuestro arrepentimiento por nuestro pecado y debemos renovar nuestro compromiso con Dios de hacer la voluntad de Dios. Hace poco dije que fallarle al Señor no solamente implica hacer lo malo, el pecado, sino también dejar de hacer lo bueno que sabemos. Y el Señor nos ha dejado a la iglesia muchas cosas para hacer y no las estamos haciendo. Y creo que como iglesia, como personas, como individuos, debemos de reconocer estas cosas. Mire, David dijo en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Si mi pueblo se humillare. Es triste, pero hoy en día nosotros podemos ver cuadros de iglesias muy parecidas a la Odisea, donde el Señor está afuera, donde el Señor quiere entrar y Él quiere ser el centro de esa iglesia. Él quiere ser el centro de esa familia. Él quiere entrar y tener comunión con la familia, con la iglesia. Si mi pueblo se humillare. Luego el Señor demanda algo más. Él dice, si mi pueblo ora. El pueblo de Dios debe de clamar al Señor por misericordia. Debe de clamar al Señor para que nos muestre en estos días qué es la voluntad de Él. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? El pueblo del Señor debe de orar al Señor para que pueda depender completamente del Señor. Cuando oramos estamos
diciéndole a Dios que creemos en Él, que dependemos de Él, que confiamos en Él. Si mi pueblo ora. Cuando Jonás llegó a la panza del gran pez, por haber desobedecido la palabra de Dios, cuando estaba en la panza del pez, mirándose al borde de la muerte, mirando que su vida estaba en peligro, en esas circunstancias, él empezó a clamar a Dios con todas sus fuerzas. Y él le dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el Seol clamé y oíste mi voz. Bueno, ese es un ejemplo de una persona que no se emborrachó, que no cometió adulterio, que no fue un ladrón, que no hubo un pleito. Sencillamente le dijo al Señor: yo no quiero ir a predicar, yo no quiero ir a Nínive, yo no quiero ir, Señor. Y le dio la espalda al Señor y se fue en otra dirección a la que Dios le había mandado. Y ahora Dios está tomando el control en la vida de este siervo. Y ahora Dios está permitiendo algunas circunstancias en la vida de este siervo. Mire, Jonás, al apartarse de Dios, al pecar contra Dios, al desobedecer a Dios, él perdió tantas cosas. Él perdió el susurro, él perdió la voz, dejó de escuchar al pastor. Él perdió el vigor espiritual. Él perdió la oportunidad para testificar delante de un montón de personas de la grandeza de Dios. Y él perdió casi la vida. Es que no ganamos nada cuando nos apartamos del Señor. Ora. El pueblo debe de orar. Y como decía, no importa, mira, ¿dónde estaba este hombre? En la panza de un pez, en las profundidades del océano. Y allí en esa condición clamó al Señor. Y el Señor le escuchó. Le escuchó. No importa en cuál situación te encuentres, Dios te escucha. ¿Sabe qué dice el Señor en Jeremías capítulo 33, versículo 3, que también es muy conocido? Dice Dios: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Mira cómo empieza el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre, clama a mí. ¿En qué condiciones estaba este siervo de Dios? Estaba preso. Estaba preso en la cárcel, en el patio. Un siervo de Dios. Es que los siervos de Dios, es que los hijos de Dios experimentamos sufrimiento, experimentamos aflicción. Pero en el versículo 2 de este capítulo de Jeremías 33, el Señor hace su presentación. El Señor presenta su currículo y Él dice en ese verso precioso, en el versículo 2, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, que la formó para firmarla. Jehová es su nombre, el Todopoderoso. Jeremías, estás en una cárcel, estás en una situación difícil, pero aquí estoy yo. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿De cuántas bendiciones nos perdemos nosotros cuando no oramos, hermanos? ¿De cuántas bendiciones nos perdemos cuando no entramos en esa intimidad con el Señor? Porque orar implica tener comunión con el Padre, tener esa intimidad, esa cercanía con el Padre.
Dice el Señor en su palabra que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Queridos hermanos, queridos amigos, en esta noche Dios te llama que le busques, Dios te llama que clames a Él. Hoy más que nunca está terminándose el tiempo y es la tristeza que siento en mi corazón, que he orado tanto por muchos que aprecio, que estimo, que se apartaron del Señor, pero que siguen. Entiende que el tiempo ya es corto, que la iglesia ya va a ser arrebatada y que después sigue en este mundo el juicio, el castigo de Dios. Ahora más que nunca el Señor te está llamando que le busques. No importa cuántas sean tus cargas, no importa cuántas sean tus preocupaciones. Me encanta ese Salmo 55:22 que dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Pero el Señor también habla allí en ese versículo de Crónicas: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare. Pero Él dice también: si mi pueblo buscara mi rostro. Estar delante de su rostro, hermanos, es estar ante su presencia. Y déjeme decirle que cuando estamos en su presencia hay transformación, hay cambios. Buscar el rostro. Estamos viendo tantos rostros en este mundo, tantos cuadros, y con razón no disfrutamos la vida cristiana. Pero Dios quiere que busquemos su rostro, que le miremos a Él, que vayamos a estar en su presencia. Y ahí en su presencia va a haber una transformación. Mire, hubo un hombre en la Escritura, en el Salmo 73, bastante conocido, Asaf. Asaf era de los cantores, era el que dirigía la orquesta, era un siervo de Dios. Cantaba, componía salmos. Pero tenía un problema en su corazón. Tenía envidia, tenía amargura, no era feliz. Estaba mirando la prosperidad de los demás, estaba mirando los rostros de los demás, estaba mirando los hombres, estaba mirando, según él, lo injusto que era Dios con aquellos que le pagaban mal. Pero Asaf dice en uno de esos versículos: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Y esa es la idea de buscar el rostro de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, en su presencia, en la intimidad, vamos a comprender muchas cosas. Ahora no entendemos. Y luego él concluye: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y esa era la conclusión de este hombre de Dios. Busquemos el rostro del Señor. Es lo que Él nos anima en esta noche. La Biblia dice en 1 Crónicas 16:11: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Lea este versículo, hermano, en esta noche y medite en él. Piense: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. En otra parte de la Escritura también Dios dice: buscadme y viviréis. Entonces estamos pensando en esos principios que Dios establece para recibir la bendición. El pueblo tiene que humillarse. El pueblo tiene que orar, hablar con Dios. Creo que una de las oraciones en estos días deben de ser las oraciones de confesión al Señor, de confesar nuestros pecados. Pero también Dios dice que aparte de orar, debemos buscar su rostro, estar en su presencia continuamente.
Y finalmente Dios dice que se conviertan de sus malos caminos. Que se conviertan de sus malos caminos. Vamos a leer el texto completo para pensarlo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y se convirtieren de sus malos caminos. Note que Dios dice: conviértanse y no arrepiéntanse. Es algo diferente, convertirse y arrepentirse. Mire, hay muchos en este mundo convencidos, pero no convertidos. Pero quiero decirle que al cielo no entrarán los convencidos, entrarán los convertidos. Al cielo no entrarán los casi salvos, entrarán los salvos, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Dios dice que se conviertan de sus malos caminos. Estamos viviendo en el tiempo que el Señor dijo en su palabra que la maldad se iba a multiplicar y que el amor de muchos se iba a enfriar. Y creo que esa es la condición de muchos en estos días. Su amor se ha enfriado. Hermanos, vivimos en una época donde prevalece el egoísmo en el ser humano. Vivimos en una época donde cada quien busca lo suyo propio. Que se convirtieran de sus malos caminos. El pueblo de Dios, hermanos, debe arrepentirse genuinamente y convertirse apartándose del pecado. Basta ya, dijo el apóstol Pedro, de vivir como en el tiempo pasado. Basta ya. Hay que salir de ese adormecimiento en nuestra vida espiritual. Hay que levantarnos del sueño. El tiempo está apremiante ya. El pueblo de Dios debe renunciar a todas las cosas de este mundo y debe de acercarse más al Señor. Mire, dijo el apóstol Pedro, lo dijo en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En otras palabras, hermanos, necesitamos, estando aquí adentro en las iglesias, estando en nuestros hogares, refugiados, necesitamos un cambio radical. Necesitamos autoevaluarnos nuestra vida espiritual, porque nosotros sabemos cómo andamos delante del Señor. Cuando nosotros miramos este versículo, Dios dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Yo perdonaré sus pecados. Yo sanaré su tierra. No sé qué parte de este mensaje le toca a usted, pero sigo pensando en el adormecimiento de la iglesia en estos últimos años, en el conformismo, en la falta de compromiso. Escasean hombres y mujeres que le digan al Señor: heme aquí, Señor. Vivimos ocupados en nosotros mismos. Vivimos ocupados en las cosas de este mundo. Hay que trabajar, hay que estudiar. No estamos diciendo que eso es malo. Hay que tener metas, hay que tener propósitos, pero hay que tener prioridades. Y nuestra prioridad es Dios. Nuestra prioridad es su iglesia. Es agradarlo a Él. Es también dejarnos nosotros transformar por el Señor. Dios es un Dios de propósitos.
Y Dios quiere cumplir el propósito en estos días en cada uno de nosotros. Así que Dios está llamando a su pueblo a que le sirva sin máscaras, a que le sirva con un corazón contrito y humillado, a que se conviertan de su mal camino, a que disfruten de la presencia del Señor. Hermanos amados, si esta noche fuera nuestra partida para el cielo, si esta noche fuera el arrebatamiento de la iglesia, ¿estaría conforme el Señor como lo viviste en esta tierra? ¿Estás satisfecho como estás viviendo? ¿Estás conforme? ¿Eres un buen cristiano? ¿Eres un buen hijo de Dios? ¿Eres un buen padre? ¿Eres un buen ejemplo para tus hijos? ¿Eres un buen hijo? ¿Está agradado el Señor de la calidad de vida espiritual? Bueno, esas preguntas debemos hacérnoslas en estos días, examinando nuestras vidas. El Señor nos va a proteger, nos va a guardar, pero mientras está haciendo eso, el Señor quiere que miremos hacia adentro, que miremos que hemos estado fallando, que hemos andado mal y que necesitamos humillarnos, que necesitamos orar, que necesitamos buscar su rostro, que necesitamos convertirnos de los malos caminos y ponernos en el camino de la voluntad del Señor. Les apreciamos, hermanos. El Señor los guarde y les siga guardando. Y ánimo, hermanos. Nuestra esperanza es que esto va a pasar y que después de toda esta situación seremos creyentes. Si el Señor no ha venido, seremos creyentes más fuertes, más firmes, creyentes purificados, creyentes que nos parezcamos más al Señor, creyentes que estemos llenos de amor, de misericordia, de compasión por los perdidos. Estimados hermanos, amigos, conviértase al Señor. Basta ya de andar dando mal ejemplo, mal testimonio del Señor. El Señor le ama y el Señor le está llamando con esta palabra en esta noche. Que Dios nos bendiga.